A raíz de la cortina de humo que están utilizando los políticos de México, que está diciendo ahora que sí tenemos que pedir perdón a los españoles, cuando bien decía Arturo Pérez Reverte, mis antepasados se quedaron en España. En todo caso, tú tienes apellidos españoles y serías tú. Pero obviando eso, pues también han aparecido cosas curiosas, como que AMLO es nieto de santanderino español, o sea, es español. Y luego esta chica, Claudia, no sé cómo se apellida, pero tiene un apellido bastante complicado, parece ser que es una judía askenazi, descendiente de unos búlgaros que llegaron hace ni un siglo a México, con lo cual está pidiendo perdón por una cosa que a ella ni le viene, o sea, todo populismo. Pero ya entrando en la herida, pues he conseguido de Spaniard, que es @SpaniardBalbo en Twitter, un hilo que me parece muy bueno, en el que, bueno, pues puestos ya a decir, pues vamos a decir, porque parece ser que esta señorita también nos ha atribuido a los españoles esta matanza de apaches que hicieron ellos, ya independientes, en conjunción con Estados Unidos, con ese gringo con el que siempre han tenido más guerras que nadie. Y bueno, pues os lo comento. Dice, muy irónica, habrá pedido perdón México por las cacerías de apaches, mientras se pintaban los impresionantes murales llamados Epopeya del Pueblo Mexicano 1929-1935, en los que se mostraba la conquista de México por los españoles y se ensalzaba el pasado indígena. El mismo régimen que financiaba su obra daba fin a la última y cruel fase de la guerra del yaqui, 1876-1929, en la que docenas de miles de indios, yaquis, primas, mayos y ópatas fueron asesinados o deportados como trabajadores forzados al Yucatán. Y ello a la par que consentía. Aquí tenéis monumentos, muestras de que esto es un hilo que está fundamentado en periódicos de la época, y alentaba el exterminio de los últimos apaches libres de América. La historia de estos últimos y de implacable acoso al que fueron sometidos por mexicanos y estadounidenses, contra los que mantuvieron la guerra a muerte, merece ser contada y recordada. Entonces el mapa de los últimos apaches, 1886-1935. Los mexicanos y estadounidenses eran vecinos molestos que les habían usurpado sus mejores tierras de caza y cultivo. Los apaches, divididos en diminutas bandas, no podían entender que los mexicanos de tal rancho o tal poblado formaran parte de la misma banda que los que habitaban a 100 kilómetros del lugar. Por eso podían llegar a convivir con algunos de sus vecinos. Pero a la par de hacer la guerra contra otros sin tener conciencia alguna de que atacar a unos era desatar un conflicto contra todos ellos, los apaches no olvidaban. No olvidaban años, décadas de acoso y exterminio. El gobierno mexicano venía pagando una prima por cabellera de indio bravo, hombre, mujer o niño, desde que se convirtió en país independiente en 1821. Atraídos por estas recompensas, muchos ganaderos, pistoleros y hasta mercenarios mexicanos y estadounidenses por igual se habían dedicado durante todo el siglo XIX a una brutal y despiadada cacería humana, fruto de la cual fue que hacia 1887 poco más de 300 apaches siguieran viviendo en la Sierra Madre mexicana. A través de las noticias de los periódicos de Estados Unidos y México podemos ir esbozando su historia desde 1887 hasta su completo exterminio hacia 1940. Es una historia sangrienta y amarga. El 6 de junio de 1896, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitía a los ejércitos de ambos estados cruzar la frontera para perseguir a los apaches. Ya en el siglo XX los apaches se aferraban a sus refugios montañeses y combatían con fiereza cuantos se acercaban a ellos. Su historia, una historia olvidada, parece fuera de tiempo e imposible de estar sucediendo en el México y los Estados Unidos de los felices años 20, pero lenta e inexorablemente las hasta el momento inaccesibles montañas de los últimos apaches libres se vieron violadas por exploradores, tramperos, mineros, ganaderos y granjeros en busca de riquezas. Las expediciones mexicanas a veces eran oficiales y otras las encabezaban particulares. Una de las últimas fue la que capitaneó un ranchero llamado Francisco Fimbres, quien hacia 1925 se adentró en la sierra con dos de sus vaqueros con los que se sorprendió a un poblado apache, dando muerte a algunos, capturando a una niña que resultó ser una bisnieta de Jerónimo y que fue adoptada por la familia de Fimbres, y la bautizó como Lupe. Pero en octubre de 1927, una partida de guerra apache bajó de las montañas y cayó sobre el rancho de Francisco Fimbres, degollando a su mujer, dando muerte a uno de los hijos mayores y llevándose como cautivo al menor. Ojo por ojo. El ataque al rancho de Fimbres fue para los apaches el comienzo de su fin. Francisco Fimbres resultó ser un hombre consumido por el deseo de venganza, y a ella dedicó su vida y dinero. Contrató pistoleros estadounidenses y alistó a sus vaqueros con este ejército privado. Batían incansablemente las montañas en busca de la banda apache que había raptado a su pequeño y matado a su mujer y al mayor de sus hijos. No solo los apaches. Fimbres también acosaba a los escasos yanquis que aún no habían sido exterminados o deportados por el gobierno mexicano. Estamos hablando ya de un México independiente. Fimbres conocía bien el territorio y debía saber sin duda que no hallaría apaches sino yaquis, y sabía lo suficientemente de indios como para tener plena conciencia de que los yaquis no habían tenido nada que ver con el asesinato de su esposa e hija mayor, ni con el secuestro de su pequeño. Aún así, nadie pidió explicaciones a Francisco Fimbres por el asesinato de los inocentes y desgraciados yaquis. La venganza de Fimbres era indiscriminada. Simplemente odiaba a todos los indios y los perseguía y mataba allí donde podía hallarlos. Y la gente, tanto los estadounidenses de Arizona como los mexicanos de Sonora, aplaudían y admiraban sus cacerías y su determinación por vengarse. Los yaquis, los mayos o los ópatas eran pacíficas y prósperas comunidades que no consintieron en plegarse sin más a las disposiciones del gobierno que los privaba de parte de sus tierras o que favorecían descaradamente los intereses de los grandes propietarios mexicanos que expoliaban las tierras indígenas. ¿Cómo es posible que un gobierno supuestamente moderno como era el de México surgido de la Revolución permitiera la cacería de personas? El gobierno mexicano no solo lo permitió, sino que además dotaba la cacería de cobertura oficial y facilitándole medios. El gobierno mexicano llevó a cabo su propia política de exterminio. De forma encubierta, contrató a varios cazadores y así, lenta e inexorablemente, fueron cayendo los últimos apaches. El propio Francisco Fimbres formó parte de estos cazadores gubernamentales, logrando así la aniquilación de los apaches. En 1933, los cazadores advirtieron que la mayoría de sus víctimas eran mujeres y niños, pues muy pocos guerreros quedaban ya en el pueblo de los apaches. Para 1934, el antropólogo estadounidense Grenville Goodwin calculaba que no debían quedar más de una treintena de apaches. Están librando una batalla perdida en México y solo es cuestión de tiempo que sean exterminados. La treintena de apaches que seguían vagando libres por los bosques más recónditos de las montañas y los despeñaderos más apartados no hallaron, sin embargo, ni piedad ni reposo. Cada vez que los vaqueros mexicanos avistaban a uno, le disparaban.
Las cacerías de apaches eran todo un acontecimiento permitido y alentado por el gobierno. Los niños apaches que sobrevivían eran adoptados por familias mexicanas o encerrados entre barrotes para ser exhibidos como fieras. Para 1940, los bosques de las montañas jaguar estaban en silencio. El único testimonio que quedaba de la libertad de los apaches era el de sus abandonados huesos. El último pueblo indígena libre de México había sido total y sistemáticamente exterminado en pleno siglo XX. Por estos que ahora piden que les pidamos perdón a los españoles, que lo que hicimos fue mantenerlos vivos y cuidarlos. Las fuentes son el Arizona Daily Star, de jueves 13 de febrero de 1931 y viernes 13 de marzo de 1931. Tucson, Arizona. El periódico se sigue publicando hoy día bajo la cabecera de Tucson.com. El Chicago Tribune, del 27 de junio de 1997, Ghost of a Vanished Frontier, con testimonios de un sobrino de Francisco Fimbres, Pedro Fimbres, y de un anciano de 82 años que vivió las últimas expediciones contra los broncos. Y así pues tenéis Flagler Edward, 2006, Después de Jerónimo, los apaches broncos de México, revista española de antropología americana, volumen 36, páginas 119 a 128. Mead, Douglas B., 1993, They Never Surrendered, Bronco Apaches of the Sierra Madre, 1890-1935, Tucson, Opler, Morris y Ed, 1973, Grenville, Goodwin, Among the Western Apache, Tucson. Y luego Worcester, Donald y 2013, Gracias, historia verdadera de la conquista de Nueva España. Pues esto es lo que dice en este hilo que es tan largo que es difícil de leer y por eso he pedido yo que el Thread Reader App o sea, el lector de hilos sobre España, Balbo, @España Balbo. Así que aquí podéis consultar pues las imágenes que ponen de los sitios que ha citado y como una vez más pues a España nos echan el muerto de cosas que no hemos hecho y quien más habla es quien más tiene que callar. Sed muy felices y hasta pronto.